Buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, profesor. ¿Me recuerdan, por favor, en qué parte quedamos en la última clase? En esa diapositiva, ingeniero. ¿Sí? Bueno, en general, volviendo al cuento respecto de los problemas tecnológicos, es todo lo concerniente a la parte técnica, obviamente, ¿sí? Nosotros siempre cuando llegamos de residentes de obra, lo primero que tenemos que hacer es documentarnos, es decir, exigir que nos den todo, tanto la parte que tenga que ver específicamente con los diseños y construcción, así como la parte administrativa, es decir, toda la parte precontractual y contractual,
según sea el tipo de proyecto al que se esté vinculando. ¿Por qué eso? Porque toda esa información, recuérdenlo desde contratación estatal, absolutamente todo va a salir, por ejemplo, para el manejo de actas, que es algo imprescindible en nuestro desarrollo como residentes de obra, ¿sí? Todo el manejo de actas. Toda esa información viene de conocer precisamente toda esa parte de contrato, pólizas, demás cuestiones que tengan que ver con ese proyecto. Entonces, eso, al igual que toda la cuestión de planos, toda la cuestión de revisar las especificaciones, ¿sí? Y en general, por ejemplo, al momento de la estructura, ¿sí? Que sea proyectada con deficiencia, construido con especificación más baja, tecnología deficiente. Estas cuestiones, por lo menos, tienen que ver directamente es con poder identificar qué es lo mínimo requerido, ¿sí? Sin necesidad de realizar ningún rediseño ni nada por el estilo. Y ojo, nosotros como residentes no somos diseñadores en ese momento. Si nos están dando unos diseños, primero se supone que tienen que estar absolutamente todos firmados en original con matrícula profesional. Luego de eso, si nosotros observamos algo raro, nosotros podemos solicitar de que el diseñador genere una aclaración. Es obligación de él, eso está en la NSR 10, que todo diseñador estructural está obligado en, digamos, en ese desarrollo de ese marco del contrato, a generar despejar cualquier duda o generar cualquier aclaración respecto de lo que son sus propios diseños. Entonces, en tal caso, ustedes se darían cuenta y ustedes van a hacer referencia directamente a qué es lo que pasa. Por ahí creo que alcanzamos a ver algún planito de cosas que tenían que ver, por ejemplo, con las cuestiones de traslapos de aceros, ¿sí? Es decir, poder identificar cosas que nosotros mínimo tenemos que saber, ¿sí? Que cuando las llevemos a la realidad, es decir, trasladar esa información de los planos a nuestra obra, pues obviamente que vamos a tener que poder revisar qué es todo eso que viene allí. Entonces, por eso es que es necesario también que por lo menos cuestiones mínimas de cultura general que todo ingeniero civil tiene que saber, pues obviamente las dominen, sobre todo en el ámbito estructural, porque es donde más se pueden presentar problemas, específicamente lo que son cuestiones respecto de concretos y reforzados, entonces cómo se arman los refuerzos, cómo ubicar de pronto en las placas lo que tiene que ver con los aligeramientos, si es que los hay, el tipo de formaleteado, bueno, en fin. Todo eso hace parte de lo que ustedes mínimo tienen que tener como conocimiento técnico. Por ejemplo, algo que tuviese que ver con una especificación más baja es perfectamente de algo que tuvieron que haber de pronto observado en su taller y que hablaba específicamente de que los aceros transversales Entonces, con esos aceros transversales, por ejemplo, hablaba de que tenían acero de 1/4. Para el caso, ¿sí? Desde el punto de vista de cumplir con el reglamento sismorresistente, un refuerzo de 1/4 no sería válido. Obviamente que habrá que tener ciertas condiciones para cierto tipo de obras, ¿sí? Algo permisivas, pero en algún momento, por ejemplo, un contrato como esos tenía que haberse desarrollado bajo el marco de que alguna entidad en forma tuviese un staff, es decir, un grupo de personal técnico especializado, ingenieros civiles, muy seguramente con estudios de profundización en estructuras y que hubiesen determinado que para eso no había tanta cuestión, pero normalmente cualquier obra de entrada eso es algo mínimo que tienen que saber, que todo refuerzo longitudinal mínimo debe ser de media pulgada y todo refuerzo transversal, es decir,
flejes o estribos mínimo deben ser de 3/8. ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, un caso típico de tecnología deficiente. ¿Sí? Otra cosa, por ejemplo, imagínense que estamos siendo residentes de obra en un proyecto, por ejemplo, un puente. ¿Sí? Un puente en concreto reforzado. Las pilas de los puentes, más o menos ustedes ya deben saber qué tipo en general, de estructurita debe tener eso. De pronto incluso los han visto. Y es lógico pensar digamos, en este momento de su desarrollo académico, que, digamos, lo que vendría siendo la resistencia del concreto para un puente, seguro que tiene que ser más exigente de la típica, por ejemplo, para una vivienda de 1 y 2 pisos. Normalmente, nosotros siempre hablamos de que para viviendas de 1 y 2 pisos, la resistencia del concreto, el F' sub CS, que tanto trabajan en la línea de estructuras, es de 21 megapascales, ¿sí? Pero para un puente seguro que tiene que ser muchísimo más. Es más, para ciertos proyectos de 2 y 3 pisos, ya ni siquiera 21 megapascales es común verlo, ¿sí? Ya empieza de ahí para arriba, 28 megapascales, bueno, en fin, lo que sea. Entonces, si ustedes están en un proyecto, un puente, y ven que la referencia hace claridad de que debe ser una resistencia al concreto de 21 megapascales, ustedes de una vez, ¿qué pasó aquí? Y empezar a llamar a los diseñadores o al diseñador que tenga que ver con eso. Eso normalmente no debe ser así. Entonces, de entrada, eso podría también ser digamos, tener una visión de lo que puede ser un problema tecnológico donde se tenga una tecnología deficiente. Dentro de eso, tenemos también los problemas, en el mismo problema tecnológico, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las instalaciones. Entonces, si se realizan con especificaciones diferentes a las indicadas en el proyecto. Un problemita común de observar, sobre todo tiene que ver con las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Normalmente, supongamos que el proyecto sí tenía diseños y hicieron un trazado de una red hidráulica, es decir, la de agua potable, la que es de color blanco, bueno, en fin, la que trabaja a presión. Esa, pues típicamente, lo que es la red de distribución, la mayoría de las veces es mucho más, digamos, amplio el diámetro respecto de lo que es las tuberías que se conectan ya a los aparatos sanitarios, es decir, más o menos donde se generan los puntos hidráulicos. Entonces, para eso, casi siempre los maestros tienden a cambiar esos diseños y poner todo de media, en fin, lo que sea. Si el plano dice que es de 3/4 y obviamente 3/4 es mucho mayor que media, ¿sí? O de 1 pulgada, mucho mayor que media. Si dice que es así, pues no deben desarrollarlo de esa forma. Se supone que tiene que haber un diseñador que firmó esos planos. Si tienen alguna duda, lo que tienen que llamar es al diseñador para que aclare, pero no empezar a cambiar las cosas sin consultar primero. Eso no se puede hacer y es una mala costumbre que por lo menos los maestros de construcción típicos sí la tienen. Pues digamos, con lo que ustedes se van a encontrar es que ellos siempre van a tener la concepción de que llevan 30, 40, 50 años, es decir, 2 o 3 veces la vida que tienen ustedes construyendo. Eso está muy bien, pero eso no indica de que todo ese tiempo lo hayan hecho correctamente. Entonces, por eso ustedes sí tienen que saber para, en tal caso, generar la corrección respectiva, ¿sí? También dentro de eso, es lógico pensar, y es la única forma en que nosotros podemos, digamos, validar de que lo que estamos haciendo está correcto, es a punta de ensayos de laboratorio o ensayos en el sitio de la obra. Para el caso de las instalaciones hidráulicas o instalaciones sanitarias, tienen sus propios ensayos. Entonces, yo les hacía referencia de que es natural y obvio que todos deben conocer
los ensayos mínimos que se tienen que hacer para un tipo de construcción normal, tanto in situ como los que tengan que exigir para que se desarrollen en laboratorios. Entonces, para esos casos, definitivamente, pues ustedes tendrán que saberlos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con instalaciones hidráulicas, obligatoriamente tendrían que haber hecho digamos, el ensayo de presión. Entonces, se sellan con tapones todos digamos, las terminales de salidas de alimentación a los aparatos sanitarios, se bombea agua hasta llenar todo el sistema, se coloca un barómetro, medimos la presión 24 horas y tiene que estar exactamente la misma presión. Si bajó la presión, quiere decir de que existe alguna fuga en algún lado. Entonces, por ejemplo, esos casos, cuando estén, por ejemplo, desarrollándose como residentes de interventoría, ustedes tienen que exigir que eso se haga cuando se está construyendo, ¿sí? No simplemente para cumplir un requisito del contrato y a la final que aparezca por allá que lo desarrollaron ya cuando prácticamente el día anterior a entregar la obra. Es decir, cuando ya habían pañetado, enchapado, instalado todos los aparatos sanitarios, en fin. ¿Por qué? Porque pues si se llega a presentar un daño en esa situación y en ese momento es que les da por realizar el ensayo de laboratorio de presión de las tuberías, ¿qué les toca obligatoriamente? Empezar a buscar dónde está la fuga. Y si ya habían enchapado, colocado pisos y demás, es decir, ya estaban prácticamente de acabados, pues ¿qué les toca? Pues perder material, empezar a demoler, empezar a retirar aparatos, bueno, en fin. Primero se van a demorar, ¿sí? Esos son pérdidas, tanto los materiales que ya se han procesado y ya se han colocado allí, eso ya van a ser pérdidas. Adicionalmente, los costos de mano de obra, de tener otro personal ahora solamente para eso, de una actividad que ni siquiera existía. Y de hecho, es una actividad que no se puede cobrar, ¿sí? Se supone que, digamos, los ensayos de laboratorios y demás deben estar inmersos dentro de lo que es el análisis de precios unitarios. Y recordemos que el análisis de precios unitarios, eso que es equipos, mano de obra, herramienta menor, ¿sí? Toda esa vaina, materiales, de ahí es donde sale el precio por unidad de cualquiera de las actividades según la unidad de medida y pago. Entonces, con eso, pues será requerido de que pues, allí ya tengan inmerso eso, es decir, no empezar a cobrar adicionales por generar ensayos, primero porque la responsabilidad es del constructor garantizarla y la del interventor exigir ese tipo de procedimientos o protocolos para poder evidenciar de que sí se cumple con la calidad y especificaciones de los diseños. Entonces, ojo con eso, todo eso lo tienen que saber. En materia de materiales, calidad inferior a la especificada, calidad diferente a la indicada, pérdida de cualidades por almacenamiento, diferente o mal manejo en la obra. Por ejemplo, esa de pérdida de cualidades por almacenamiento, diferente o mal manejo en la obra, ¿qué creen que podría ser un ejemplo de eso en materia de, obviamente, de obras de ingeniería civil? El cemento en saco. El cemento. ¿Por qué el cemento? Si está almacenado en una superficie húmeda, él empieza a hacer un proceso y empieza a endurecerse, entonces ya está perdiendo. Sí, También correcto. otra puede ser el acero, pues incluso estaba haciendo eso. El acero, dicen que se recomienda limpiar o no limpiar. Entonces, con el cepillo, algunos dicen o decían que se recomendaba limpiar antes de fundirlo, ¿sí? El acero de refuerzo. Sí. Pero estaba mirando la norma y dice que no, que antes el óxido del acero ayuda a generar más adherencia. A ver, eso del acero hasta cierto punto, ¿no? Es que, digamos, usted puede referenciar cierto tipo de óxido y, ojo, un refuerzo oxidado no sirve, no sirve. Eso no es así, porque el óxido lo que una vez va generando básico en
en un acero de refuerzo, en una varilla, es que va corroyendo precisamente todo digamos, el perímetro de esa varilla. Es decir, va a empezar a hacer que se pierda sección de eso. Y nosotros, pues, los diseños son referentes a una sección específica. Entonces, eso Sí, tampoco es así. habla de la sección nominal, que pues Mm. no debe exceder tanto. Ahí hay una fórmula. Sí, claro, pero entonces, digamos, si usted se pone, para usted garantizar eso, a usted le toca empezar a medir absolutamente cada tramo de una sola varilla por todas las varillas que tenga. Imagínense, pues no termina uno nunca. Pasa el tiempo de desarrollo del proyecto y uno todavía está revisando eso. Entonces, para evitar esos problemas, pues esa no es, digamos, la debida solución. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con el refuerzo? Pues apenas lo traen, ¿sí? Que no pase tiempo, de una vez empezarlo a trabajar. No dejarlo, eso sí, definitivamente sobre el terreno, digamos, natural, porque pues de allí obviamente que va a absorber algo de humedad y pues empieza la corrosión. Respecto del cepillado, pues también depende del tipo de cepillo que le meta. Pues de pronto hacen referencia a coger algún tipo de pulidora con algún disco especial o algún equipo, cosa tal de que termina haciendo eso, lo de que pierda precisamente el diámetro de ese refuerzo. Lo otro, ahí dependiendo de la exigencia del proyecto, si es que va a durar mucho tiempo y usted va a tener el acero allí, usted tendrá que aplicarle algún tipo de aditivo, ¿sí? Para garantizar de que no va a penetrarlo la corrosión. Entonces, no es tanto de cuestión de estarle limpiando o no limpiando, ni dejando tampoco que se le meta el óxido. Sí, eso no es así. Precisamente el acero que nosotros utilizamos, y es una de las cuestiones obligadas que tienen que verificar, es que para toda obra civil que sea en concreto reforzado, nuestro acero tiene que ser corrugado, ¿sí? Acero corrugado. No puede ser liso, desde lo que tenga que ver con la parte estructural, ¿sí? Es decir, que vaya a generar trabajos de flexión, en algún momento trabajos de compresión, según sea el caso, obligatoriamente debe ser acero corrugado. Lo corrugado de la varilla es lo que garantiza de que se adhiera muy bien al concreto. Aparte, pues el material tiene, digamos, una estructura que más o menos permite esa adherencia. Entonces, tampoco el mismo óxido genera un recubrimiento que no permite realmente que eso sea así. El óxido, sea como sea, es un factor de corrosión y si está dentro del concreto, supongamos que llegamos a fundir y el refuerzo está muy oxidado, pues el óxido no solo empieza a afectar digamos, más aún al refuerzo que va a quedar allí, sino que empieza a afectar también en reacciones químicas dentro del concreto. ¿Sí? Hay ciertos elementos de los que tenemos compuestos desde la parte del clinker, de la caliza y demás, que componen el cemento y por tanto hacen parte integral del concreto, que se ven totalmente afectados por el óxido. Entonces eso realmente no, o sea, la cuestión es garantizar que no sea de esa forma. Por eso cuando tienen proyectos que son, digamos, que se realizan por etapas, pueden ser colegios, pueden ser puentes, pueden ser absolutamente cualquier obra, donde dejan refuerzo expuesto, ¿sí? Los populares o digamos coloquialmente llamados pelos de refuerzo, para proyectar después que se puedan generar allí traslapos. Para eso no puede quedar ahí escueto a la intemperie. Obligatoriamente tiene que tener algún tipo de recubrimiento, ¿sí? Generar algún tipo de proceso para que precisamente el óxido no lo ataque, porque después de que lo ataque, usted, o sea, la única forma de garantizar de que eso está bien es que empiece a cortarlo, mandar a hacer las probetas de resistencia y verificar en qué condición está de refuerzo. O sea, eso ya sería, primero, costos excesivos y no sería, digamos, la idea. Supongamos que lo que da es una resistencia
bastante deficiente. ¿Cómo hace usted ahora para retirar el refuerzo y meter uno nuevo? No se puede. Entonces, digamos, eso de que se genere el óxido, no, no se lo recomiendo para nada, para nada. Y la cuestión del cemento, pues las pacas de cemento, como ellas tienen la propiedad de higroscopicidad, obviamente que ustedes saben qué es lo que es la higroscopicidad, entonces por eso siempre hay que tender estivas, es decir, alguna cama, ya sean tableros de madera, de plástico, de lo que sea, cosa tal de que se levante del piso, que no esté exactamente en el nivel del piso. Y con eso será necesario también adicionalmente cubrirlo con un plástico negro. El plástico negro es para que garantice que en esa zona, en esos espacios entre una y otra paca de cemento, no se generen, digamos, acumulaciones de humedad, porque como el cemento se hidrata del medio ambiente solito, entonces ahí es donde empieza a ponerse duro el cemento y pues eso definitivamente ya no tiene las propiedades que nosotros queríamos en un principio para ese tipo de material. Entonces, eso hacen parte de las típicas cuestiones de respecto de ubicación de materiales. Con todos los materiales hay que tener cuidado, ¿sí? Digamos lo que son si vamos a utilizar mampostería, nada más la colocación o ubicación de los mismos ladrillos. Eso tiene su razón de ser. Saber dónde se van a poner respecto del proyecto, ¿sí? Digamos las tuberías, de lo que sea. También tuberías y justo al lado, por ejemplo, de lo que es el refuerzo o de lo que es la parte de mampostería, uno se puede imaginar perfectamente que algo en algún momento se puede resbalar y le puede caer a eso. Y pues obviamente se va a perder. Lo mismo con el resto de tipo de materiales que vamos a utilizar. Y entre más sean digamos, llegando a la parte de acabados, pues más grave va a ser el asunto, más riesgo se corre. Por ejemplo, si son cerámicas, si son pisos, si son enchapes, si son aparatos sanitarios, ¿sí? Si son griferías y griferías especiales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Todo daño que se presente allí son pérdidas y pues toca asumir precisamente la pérdida y el problema que genera volver a buscar ese material y digamos, pues el costo que tiene precisamente de nuevo adquirirlo. Aparte del tiempo que nos puede generar de retraso en el proyecto si es que no se consigue fácil. Les comento un caso particular que ocurrió ahorita antecitos de nosotros iniciar semestre, no, justo cuando estábamos iniciando semestre. No les voy a decir el nombre, pero estoy absolutamente seguro que todos ustedes en algún momento de la carrera mínimo han visto una materia con ese docente y normalmente ven casi siempre de a 2 o 3 materias. Pero, ¿qué pasa con eso? Estaba realizando ese compañero, ese colega, ese amigo, una obra en X lugar. Tenía que ver específicamente con una remodelación para un baño, ¿sí? Y pues normalmente, respecto de lo que son los enchapes típicos para un baño, ya sean pisos o sean de muros, cuando son esas situaciones de ese tipo de acabados, para un cliente específico, yo normalmente desde construcciones o en la materia que sea, yo siempre les hago la recomendación y obviamente que ustedes aprenden a calcular muy bien las áreas, aprenden a calcular muy bien los rendimientos del material, es decir, los desperdicios que se tienen para cada material según la distribución, en fin. Y pues incluso los que son, digamos, juiciositos, saben de que si les da, por ejemplo, un número decimal, siempre lo llevan al siguiente número entero, ¿sí? Al número entero por encima, digamos que les da 8.5 metros cuadrados. Entonces ustedes no compran 8.5 metros cuadrados de tableta, sino pues según las cajas que haya o según digamos, la medida general, pues usted siempre lo lleva a números enteros mayores. Normalmente uno compra es por cajas. Entonces, dependiendo, pues uno compra
las cajas, incluyendo lo que tiene que ver con el desperdicio. ¿Qué pasó allí? ¿Qué le pasó al amigo? Yo le estaba haciendo precisamente el favor de buscarle porque casualmente el maestro, y él obviamente que había desarrollado muy bien esos cálculos que ya les había dicho, es decir, de que lograron incluso en cajas exactas tener incluido lo que era el material que iban a utilizar, incluyendo el desperdicio. Perfecto. Hasta ahí, eso es lo que casi todo el mundo hace. Yo siempre les recomiendo que terminen comprando una, incluso 2 cajitas de más de esos mismos materiales de lo que tenga que ver con enchapes, tanto de pisos como de muros, o cerámicas o lo que sea. ¿Por qué? En las cajas de esos materiales normalmente viene la especificación del color, el tono, el tipo de medida, bueno, en fin. Y uno incluso teniendo esa información, que uno siempre la debe, digamos, sacar de allí para eventualmente alguna cuestión poder solicitar un material igual o muy similar. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de cierto tiempo, y no hay necesidad de que pase mucho, es decir, no tienen que pasar décadas ni nada por el estilo, los materiales de acabados por lo general son descontinuados. ¿Qué significa eso? Que dejan de realizarlos. Así hubiesen sido muy bonitos, muy buenos y demás. Así es el comercio. Entonces, por esa razón, normalmente yo les digo que así hayan hecho muy bien el cálculo. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué les digo eso? En cualquier momento alguien, por alguna razón, en esas obras que hubiesen desarrollado muy bien sus proyectos, deja caer algo pesado y puede estar rompiendo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver precisamente con esos pisos, enchapes y demás. Y entonces les toca ir a buscar ese material para poder realizar el cambio. Con eso será necesario pues mirar si sí se puede encontrar, si uno tiene la referencia exacta. Y si lo descontinuaron, ¿cómo hace uno? A poner un parche ahí. Eso es complicadísimo. ¿Qué le pasó a este amigo? Precisamente yo mandándole gallo, uy, pero es que usted no asistió a ninguna de mis clases de construcciones o residencias. Y él me dijo, no, yo lo calculé y yo sabía tanto. ¿Qué pasó justo cuando iban a instalar la última caja de material? El maestro lo llevaba, era un maestro de pronto de entrada bastante en edad, es necesario pues, que él lo agarre bien y demás. Se le resbaló. En esa resbalada se le partieron 3 losas. Y con esas 3 losas, pues obviamente le tocaba buscar el material. Él lo tenía como muy exacto, pero pues estaba dentro del margen de lo que podía tener de desperdicio. Le hice el favor de ir hasta donde supuestamente lo había adquirido aquí en la ciudad y grave, no se encontraba. De hecho, pregunté, bueno, ¿cuándo llega? ¿Cómo? Totalmente descontinuado el material. Se hizo todo el proceso y se logró encontrar en cierto distribuidor en otra ciudad totalmente bastante lejana, pagando lo que era su transporte y demás. Bueno, en fin, y era también la única caja que quedaba. ¿Qué pasó? Precisamente no tuvo en cuenta esa cuestión de que ese problemita se les puede presentar. Entonces yo normalmente siempre les digo de que, por ejemplo, cuando sean clientes en general, le puedan decir al cliente, usted se va a quedar con estas cajitas. En algún momento, alguna reparación tendrán que hacer. En la cuestión de baños típico es cambiar lo que tiene que ver con las llaves de lo de la ducha, la regadera y demás. Y entonces con eso, pues obviamente que tendrán que picar. Si no tienen de ese material y van a buscarlo y está descontinuado, pues ¿qué pasa? Les toca colocar el parche ahí. Entonces, eso es común de que ocurra, ¿sí? Y miren, que le pasa a profesionales. Hay profesionales que saben y saben calcular muy bien todas las cuestiones, pero esa parte también tienen que proyectarla de qué otras cosas pueden estar ocurriendo. Por favor, todos los estudiantes ahí en el chat, el nombre y el código, háganme el favor. Se me había olvidado, háganlo rapidito.
Entonces, ya saben ustedes qué tendrán que hacer respecto de eso. Siempre intenten, incluso teniendo todas las cajas, incluyendo el desperdicio, compren 1 o 2 cajitas de más. Eso no es mayor costo y seguro que por lo menos sus clientes se lo van a agradecer en el momento que se presenta algún problema de esos. A cualquiera se le puede caer un martillo en algún momento en cualquier casa y termina partiendo alguna losa o algo por el estilo. Entonces, eso puede ocurrir. Modo de construir. Genera calidad inferior, procedimientos inadecuados, mala apariencia, por descuido o falta de protección. Bueno, eso es típico también que ocurra, por ejemplo, sobre todo al momento de formaletear cualquiera de nuestros elementos estructurales, sobre todo en concreto reforzado. Y es que si no se tuvo el adecuado cuidado de, digamos, las caras internas de las formaletas, digamos, adecuarlas con algún aditivo especial que no se pudiese adherir tanto al concreto cuando se estaba fundiendo, sino simplemente darle la forma, o por lo menos garantizar de que se pueda desmoldar muy fácil cuando ya haya fraguado. Normalmente se traen algo de ese material o incluso que estuvo mal vibrado. Ustedes tienen que saberse absolutamente todos los procesos de cada uno de esas actividades de construcción. Entonces, para ello, tendrán también que saber cómo pueden garantizar de que tenga buenos acabados los materiales. En esos casos, pues, normalmente va a quedar hormigoneado, es decir, con muchos huecos. Y eso de que los maestros sí tienen las costumbres de simplemente rellenar con pañete y eso después nadie lo va a ver porque le echamos pasta, estuco, pintura, lo que sea. Pues eso no es así. Las cosas están diseñadas de cierta forma y tiene sus procesos naturales para poderlas ejecutar. Más adelante yo les muestro unas fotografías específicas de a qué me refiero con esto que les estoy nombrando en general. De obras, obviamente, para que sepan de verdad cómo es que o a qué es que se enfrentan respecto de esos problemas. Eso, pues, digamos, es básico dentro de lo que tiene que ver con esos problemas tecnológicos al momento de estar ejecutando la obra, ¿sí? Procedimientos inadecuados, por ejemplo, que estén fundiendo concreto y ni siquiera se tomen la molestia de desarrollar el ensayo de asentamiento, ¿sí? Eso que ustedes seguramente han trabajado o trabajarán mucho en diseño de mezclas. Entonces, pues todos esos procesos obligatoriamente son de realizarlo del residente de obra. O tomar las muestras, por ejemplo, para rellenar las camisas de los cilindros y eventualmente enviarlas al laboratorio para ensayar la resistencia del concreto. Los que faltan ahí por firmar la asistencia, ahí el nombre y el código en el chat, rapidito. Ya se va a acabar esta sesión y voy a guardar esto. Son 21 los que están y apenas creo que hay 19 ahí escritos en el chat del nombre del código.